Bueno, hola, ¿cómo andan? Eh, es muy loco hacer esto, raro, pero bueno. Les voy a explicar, como les dije, lo que queda de función polinómica para que ustedes puedan graficar. La primera parte habíamos hecho los 4 primeros pasos, que era hacer Gauss, Ruffini, la fórmula factorizada e indicar si las raíces eran de orden par o de orden impar, ¿sí? Ahora a esto le vamos a sumar la ordenada al origen, el conjunto de positividad y de negatividad y la gráfica. ¿Está bien? Vamos a trabajar en un Word que yo preparé para ustedes. Ese Word yo se los voy a pasar después para que lo tengan junto con el video. Quiero marcarles algo importante. Cuando nosotros definimos a una función polinómica, la función polinómica es aquella que tiene su expresión, está acompañada por letras y por números, ¿sí? Entonces, si ustedes llegan a buscar información en Internet, va a pasar que les va a indicar que una función polinómica también es una función lineal y también es una función cuadrática, porque las dos tienen letras y números, ¿sí? En este caso llamamos función polinómica porque es a partir de grado 3 y lleva todos estos procedimientos. Nosotros la función lineal en su momento ustedes la graficaban por tabla o hacían la recta de que me paro, camino y demás. Y en la función cuadrática, la que conocemos todo, aplicamos fórmulas, la fórmula resolvente, para sacar el vértice y demás, ¿sí? Entonces, en la introducción de este Word tienen una pequeña definición de eso. Y hay algo importante que tenemos que aclarar, que hasta el momento no lo dijimos porque obviamente recién ahora vamos a ver las gráficas. Las gráficas de funciones polinómicas son gráficas continuas, no se cortan. ¿Qué quiere decir? Que desde el momento que ustedes apoyan el lápiz y hacen el recorrido de la gráfica, ¿sí? Ustedes nunca levantan el lápiz, es continuo el movimiento. ¿Va a cambiar la curva? ¿Va a cambiar la manera? Sí, porque depende obviamente si atraviesa, si rebota y demás, ¿sí? Pero la gráfica es una gráfica continua. Por eso el dominio, ahora vamos a ver más adelante, son todos los reales, porque la gráfica no se corta en ningún momento. La imagen no la vamos a definir, porque para definir la imagen de funciones polinómicas necesitamos ver dónde empieza. ¿Se acuerdan que la imagen se mira de abajo para arriba? ¿Sí? Nosotros necesitamos ver dónde empieza la imagen y dónde termina. Eso lleva un tema aparte, otra explicación que seguramente por ahí la van a ver el año que viene, ¿sí? Nosotros ahora solamente nos vamos a dedicar a graficar funciones polinómicas de grado 3 y que tengan término independiente. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay funciones polinómicas que son de grado 4, de grado 5, y por ahí no tienen término independiente, inclusive las de grado 3. Entonces hay que sacar factor común y lleva otros procedimientos aplicando los casos de factoreo, pero no vamos a perder mucho tiempo en eso, ¿sí? Nos vamos a dedicar más a esta introducción de función polinómica, que ustedes entonces tengan la idea básica, que una función polinómica es a partir de grado 3, que tiene término independiente, y que tengo que hacer todos estos pasos para poder graficarlo, ¿sí? Bueno, yo ahora voy a desaparecer un ratito de la pantalla, voy a quedarme acá arriba, y vamos a trabajar con el Word que les preparé con toda la explicación. Vamos a hacer 2 ejemplos, que son 2 funciones que ustedes hicieron en el trabajo anterior, donde tenían que encontrar la forma factorizada, ¿sí? Yo tomé 2 funciones de esas para que vean cómo a partir de esa forma factorizada terminamos de graficar. Y abajo, después cuando vean el archivo, tienen más actividades para hacer de esto, que bueno, en el camino vamos a ir contándonos, no vamos a adelantar. Así que bueno, les voy a compartir la pantalla del trabajo y vamos a arrancar. Bueno, ven, como les comenté, acá arriba hay una pequeña introducción que después ustedes la van a leer, que es más o menos lo que yo les dije recién. Y acá está lo que habíamos hecho en el trabajo anterior. Nosotros hicimos todos estos pasos, ¿sí? Gauss, Ruffini, la forma factorizada y el grado u orden de multiplicidad. ¿Qué le vamos a agregar ahora? Lo que dije, ¿sí? Y acá les expliqué que vamos a tomar 2 ejemplos anteriores que ustedes ya hicieron. Bueno, vamos a hacer la función 2D. Nosotros vamos a empezar a graficar esa función. Entonces, primero tengo que hacer Gauss. Para hacer Gauss, que es para encontrar la primera raíz de la función polinómica, tengo que reconocer al término independiente que está acá, ¿sí? Y abajo, escribir su coeficiente principal. ¿Está bien? ¿Y quién voy a poner ahora? Todos los divisores del 6 y todos los divisores del 1.
¿Quiénes son los divisores? Aquellos números por el que puedo dividir al 6. Al 6 lo puedo dividir por 1, por 2, por 3 y por 6. ¿Por qué tiene más menos? Porque yo puedo dividir tanto por un número positivo como un número negativo. Y el único divisor del 1 es 1. ¿Está bien? Para escribir las posibles raíces, lo que se hace es, se agarra cada uno de estos divisores y se lo divide con los divisores del coeficiente principal. Como en este caso tengo a 1 nada más, quiere decir que todos estos van a ser las posibles raíces. Entonces yo empiezo a probar, empezamos a reemplazar en la función original, o sea, en esta, donde están las x, empiezo a probar. Probé con 1, hice 1 al cubo, menos 7 por 1, menos 6. Todo esto lo pongo en la calculadora. Me dio de resultado menos 12, no me sirve, porque de resultado me tiene que dar 0. Probé con el menos 1. Consejo, vayan probando siempre con los números más chiquititos, positivo y negativo, con 1, con menos 1. Si con ninguno de estos dos me hubiese dado, paso al 2, al menos 2. Y si en caso de que las posibles raíces tuviese fracciones, la dejamos para lo último. ¿Sí? Pero por lo general siempre los números más chiquitos en alguna raíz encontramos. ¿Qué pasó acá? Que con menos 1 nos dio 0. Recuerden algo importante. La raíz de cualquier función se marca en el eje X. ¿Y por qué se lo llama también a veces conjunto de ceros a las raíces? Porque cuando yo ese valor lo reemplazo en la función, como resultado me va a dar 0, que es lo que pasó acá. La raíz es un punto. ¿Qué es un punto? Que tiene una componente en X y una componente en Y. La componente en X es el número que yo estoy reemplazando, es el menos 1. Y el valor en Y es 0, o sea, no tiene valor en el eje Y. Por eso me quedan los puntos marcados, supongamos que esta es la recta, me quedan marcados en el eje X. ¿Está bien? Nos vamos al segundo paso, que es hacer Ruffini. Lo aclaro acá de nuevo. El polinomio, ¿cómo tiene que estar? Completo y ordenado. Muchos me preguntaban que a veces no les daba resultado, ¿por qué pasaba que no completaban el polinomio en Ruffini? Entonces miren, esta es mi función. Tengo el grado 3, me está faltando el grado 2, grado 1 y el término independiente. Entonces, ¿qué hice en Ruffini? En Ruffini acuérdense que van los numeritos que acompañan a esa x y el término independiente. El 1 corresponde a x al cubo. El 0 corresponde al grado 2 que no está. Después sigo con menos 7, que es el de grado 1, y el término independiente. Vamos a hacer un repaso rápido de Ruffini por si alguien todavía tiene dudas y no le quedó claro. ¿Cómo se hacía Ruffini? Una vez que armaba esta tabla, este número de acá es el número con el que me dio 0 la función. Entonces, el primer término baja igual, y después a este término lo multiplico por el número que puse acá, en este caso es menos 1, y pongo el resultado al lado. Y acá en estas columnas siempre se suma. Entonces 0 más menos 1 me queda menos 1. Vuelvo a hacer lo mismo, menos 1 por menos 1 me da 1 positivo. Vuelvo a sumar, menos 7 más 1 me queda menos 6. Vuelvo a hacer el mismo procedimiento, menos 6 por menos 1 es 6, y menos 6 más 6 me da 0. Este término de acá, el último, siempre les tiene que quedar 0. Si no queda 0, es porque algo están haciendo mal. Y por lo general, es porque se olvidan de completar a Ruffini. ¿Sí? Yo les había dicho también que con el resultado de Ruffini nos podían quedar dos cosas. Nos podía quedar la fórmula resolvente o nos podía quedar un trinomio cuadrado perfecto. En algunos ejercicios que ustedes hicieron, resulta que cuando aplicaban la fórmula resolvente, la raíz, como acá me está dando la raíz de 25, que ahora lo vamos a ver, les quedaba negativa. Si pasa eso, la expresión factorizada solamente va a ser este numerito cambiado de signo por el resultado de Ruffini así completo como está. Quiere decir que solamente ese polinomio va a tener una única raíz. ¿Se acuerdan que en la teoría anterior yo les dije que la función polinómica puede tener como máximo el grado del polinomio que tenga? Como vamos a trabajar con grado 3, yo voy a encontrar entonces como máximo 3 raíces. No quiere decir que tengo que encontrar 3 raíces sí o sí. A ustedes les pasó en el ejercicio anterior que habíamos encontrado una sola raíz y la expresión factorizada acá de Ruffini, como no se podía hacer, quedaba así. Entonces, en este caso, el polinomio tiene una única raíz, que puede pasar. Sigamos con este ejemplo. Me quedó acá para hacer una fórmula resolvente. Recuerden que para que sea un trinomio cuadrado perfecto, tenía que cumplir 3 cosas, que lo vimos en el diagnóstico.
Lo repasamos rápido. 3 términos, el primero y el último tienen que ser positivos, ambos tienen que tener raíz cuadrada exacta, y el resultado de esas dos raíces multiplicados por 2 me tiene que dar el término del medio. Si eso no pasaba, no era trinomio y pasábamos a hacer directamente la fórmula resolvente. ¿Está bien? Bueno, hacemos la fórmula resolvente, menos b más menos, lo tienen anotado ustedes en el otro trabajo. Yo reemplacé acá todo como va. Una cosa importante, b ¿cuánto vale acá? Menos 1. Entonces, cuando yo lo reemplace en la fórmula, acuérdense que la fórmula es menos b. Entonces, quiere decir que ese menos va a cambiar de signo. Hacemos la fórmula resolvente, la raíz nos da exacta, la calculamos, ojo también, porque a veces pasa que en el apuro de hacer el ejercicio se olvidan de calcular la raíz y les queda un número grande. Y una vez que calculé la raíz, lo separé en dos, como dice acá, ¿sí? Con un más y con un menos. Y ahí obtuve las otras dos raíces que me faltaban. ¿Está bien? Una vez que hago esto, me voy a escribir la forma factorizada. Acá lo tienen escrito. Acuérdense que A corresponde al coeficiente principal de la función. Si no me acuerdo, voy arriba, donde empecé Gauss, y miro acá. ¿Quién era el coeficiente principal? 1. Así que no hace falta ponerlo. ¿Sí? Y esto quiere decir, x1, x2, son todas las raíces que encontré con el signo cambiado. Entonces, la primera raíz que encontramos fue acá en Gauss. ¿Sí? Es esta, que me dio 0. Entonces, ¿cómo la voy a escribir? Como más 1, con el signo cambiado. Y las otras dos raíces que encontré son estas, son 3 y menos 2. 3 es positivo, entonces acá va a ir negativo. Menos 2 es negativa, entonces acá va a ir positiva. Y esto es lo que yo les decía antes, lo que tengo acá. Tengo que indicar cada raíz qué orden tiene. Entonces, x menos 1, que es esta, ¿qué orden de multiplicidad tiene? Impar, porque acuérdense que si arriba no había nada, había un 1. O sea, las tres tienen el mismo orden, que es el punto 4 que nosotros vimos antes. ¿Sí? Bueno, este paso ustedes lo completan y ya está. Algo importante también que vi que algunos hicieron en el trabajo y otros no importa, pero quiero que lo sepan por si llegan a ver algún ejercicio o algo y no crean que está mal escrito. Todas las raíces se pueden escribir también como forma de coordenadas o como forma de punto. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una componente en X y en Y como les expliqué antes. Entonces, si mi raíz es menos 1, esta es una manera de escribir la raíz. Digo, X es igual a menos 1. La otra manera es esta que está acá. La primera componente corresponde a la raíz. Y la otra, siempre fíjense en las tres raíces, va a ser 0. Es otra manera de indicar las raíces. Lo tienen que escribir, no hace falta. Pero si yo les llevo a poner un ejercicio donde las raíces aparecen así, quiero que sepan cómo también se escribe. Bien. Importante, las raíces se marcan en el eje X. Cada una en el eje X, ahora lo vamos a ir viendo. Pasamos ahora a los otros puntos que nos faltaban. La ordenada al origen. Sencillo, es el valor del término independiente, que si no está, vale 0. Y también se escribe como par ordenado, pero va a ser al revés acá, porque la ordenada al origen, ¿dónde va a estar? En el eje Y. Entonces, la primera componente va a ser 0. Y la otra, como yo les puse acá, va a ser el valor del término independiente. En este ejercicio, el término independiente, ¿quién era? Menos 6. Entonces, la ordenada al origen va a ser 0 punto y coma menos 6. Quiere decir que en el eje Y tiene que estar marcado el menos 6. Bien. Vamos al conjunto de positividad y de negatividad y la gráfica. Estos dos van de la mano. ¿Por qué? Hay varias maneras de encontrar el conjunto de positividad y negatividad de una función polinómica. Una manera, se los explico acá, es hacer una recta, es decir, agarro a la recta del eje X, marco las raíces y armo intervalos y agarro un número dentro de cada intervalo, lo reemplazo en la función, hago la cuenta y tengo que ver nada más si el resultado me da positivo o negativo. Es una manera, aparece en otros videos por ahí que pueden llegar a buscar, pero es engorroso y en estos momentos que estamos atravesando, lo mejor va a ser hacerlo de esta manera más sencilla. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago lo primero? Armo la gráfica, como ven acá. Las raíces están en color rojo y la ordenada al origen en color verde. Entonces, habíamos dicho que las raíces eran menos 1, menos 2 y 3. Están marcadas acá. Menos 1, menos 2 y 3. Y la ordenada al origen, ¿quién era? Menos 6. Así que el primer paso lo único que hago es eso. ¿Sí?
Acá les puse algo importante. Para ver cómo es la gráfica, debemos recordar que siempre se inicia la gráfica de izquierda a derecha, ¿sí? Y para hacerla tenemos que tener en cuenta dos cosas. La ordenada al origen y el orden de multiplicidad de las raíces. Entonces, ¿qué voy a hacer en el paso siguiente? Les explico acá. ¿Por qué está esto así? Porque lo primero que voy a hacer, me voy a parar en la ordenada al origen y voy a extender para la derecha a la primera raíz que tenga, que en este caso es 3. Y para la izquierda aparecen dos raíces. Siempre va a ser la más cercana. No puedo ir al 2, al menos 2, porque salté al menos 1. Entonces, repito, me paro en la ordenada al origen. Y ahí extiendo dos lados de la gráfica. Una va a ir para una raíz y la otra va a ir para la otra raíz. Raíces cercanas a esa ordenada. ¿Está bien? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo sé cómo sigue la gráfica? Y bueno, este es el momento donde tengo que tener en cuenta el orden de multiplicidad de las raíces. ¿Qué pasaba de las 3? ¿Cómo eran? Impar. Entonces, me paro en menos 6. Habíamos extendido hasta acá y habíamos extendido hasta acá. En menos 3 atraviesa. Entonces, ¿qué hace la gráfica? Atraviesa. Hacen un gráfico aproximado. Recuerden que es un gráfico aproximado. Acá en menos 1 también atraviesa. Pero ¿qué pasa? ¿A dónde tiene que ir ahora? Al menos 2, que es la próxima raíz, que también atraviesa. Esta curva de acá la hacen aproximada. No la hagan ni muy chiquita ni tampoco demasiado grande. Ese es el punto donde yo les dije que después, en el año que viene, ustedes van a saber cómo hacer la gráfica exacta de una función polinómica. Ahora lo hacemos aproximado. Entonces, una vez que yo hice esto, listo, puedo definir ahora el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Recuerden, ¿sí?, que todo lo que está arriba del eje X es positivo y todo lo que está abajo es negativo. ¿Qué es negativo y qué es positivo? Las imágenes, o sea, el conjunto de positividad y negatividad habla de las imágenes, o sea, de este eje. El eje Y es el eje de las imágenes. Este es el punto de intersección, por eso yo digo, o sea, X es el que me separa. Todo lo que está acá arriba, todos estos numeritos de acá son positivos, y todos estos numeritos de acá son negativos. Por eso se define el conjunto de positividad y negatividad de esa manera. Pero ojo, no uso los valores del eje X, usamos los valores del eje Y, usamos los valores del eje X. Recuerden que el eje X es el que manda, el eje X es el que me dice el dominio. Está puesto acá. El dominio de toda función polinómica son todos los reales, siempre. Cualquiera sea la gráfica, su dominio siempre son todos los reales. Entonces, si yo empiezo de acá, ¿de dónde empiezo? De menos infinito. De menos infinito hasta menos 2, la gráfica está por abajo del eje X. Entonces, ¿cómo es? Negativa. Es este primer intervalo que me aparece acá. Ahora de menos 2, atraviesa la gráfica a menos 1. La gráfica está por acá arriba, entonces es positiva. De menos 1 a 3, la gráfica vuelve a ser negativa, porque además está pasando por la ordenada al origen. Entonces, como tengo otro intervalo, no me tengo que olvidar de poner la letra U de unión, y escribo ese intervalo, menos 1, 3. Y resulta que después en 3, la gráfica vuelve a atravesar y vuelve a ser positiva. Entonces, unión de 3 a más infinito. Listo, ahí me quedó la gráfica de la función polinómica y me quedó determinado el conjunto de positividad y de negatividad. Espero que se haya entendido. Igual acá está todo explicado, lo tienen todo detallado. Lo que vamos a hacer ahora va a ser otra función polinómica, pero sin tanto detalles alrededor. Los vamos a hacer como ustedes ya lo deberían hacer en la carpeta, ¿sí? Entonces, la otra función que vamos a hacer es esta de acá, que también ustedes le hicieron en el ejercicio anterior. ¿Qué dice la actividad? Graficar la siguiente función polinómica indicando raíces, forma factorizada, orden de multiplicidad, ordenada al origen, conjunto de positividad y negativa, el dominio y graficar. Entonces, es una función polinómica de grado 3 y tiene término independiente. Bien, pongo el término independiente, pongo el coeficiente principal. Escribo sus divisores, que son los que están acá. Escribo las posibles raíces. Como abajo hay 1, las posibles raíces van a ser todas estas. 1 dividido 1 es 1, 2 dividido 1 es 2, y 4 dividido 1 es 4. Ahora, ¿qué hago? Empiezo a reemplazar cada uno de esos en la función. Con menos 1 no me dio, porque me da menos 2. Listo.
Probé con el 1 que me dio 0. Y si ustedes miran de nuevo la función, no está completa. Entonces, para hacer Ruffini lo voy a tener que completar. Tengo el grado 3, que es 1. Tengo el grado 2, que es 3, está acá. Y este 0 a quién corresponde? Al grado 1, que no está en la función. Y después tenemos al término independiente. Hacemos todo el procedimiento. Baja este igual, multiplico, pongo al lado, sumo, sigo así, y ven que acá me quedó 0. Entonces quiere decir que esto está bien. Escribo el resultado de Ruffini, y ahora me quedó un trinomio cuadrado perfecto. El primer término y el último tienen raíz. Si yo multiplico esos 2 por 2, me da el resultado del medio. Entonces, la manera de escribir esto es esta, x más 2 al cuadrado. ¿Qué hago? Ese mismo resultado que está acá, el mismo que está acá, fíjense, lo escribí igual en la forma factorizada. Y le agregué ¿a quién? A este 1, que va como menos 1. ¿Sí? Acá no cambia nada el signo. Ahora, yo quiero indicar las raíces, entonces miro la forma factorizada. Si es menos 1, quiere decir que valía 1. ¿Y qué grado tiene arriba? No tiene grado, es 1, entonces tiene orden impar. Ahora me voy a la otra expresión, que es x más 2 al cuadrado, que venía del trinomio. Entonces, este más 2 lo voy a llamar menos 2, porque lo tengo que cambiar de signo. ¿Y qué orden tiene arriba? Orden par. Entonces quiere decir que en ese punto de la raíz la función va a rebotar. Indico la ordenada al origen, que habíamos visto, que era el término independiente. Lo escribimos en forma de punto. Entonces miren, indico las raíces, 1 y menos 2. Escribo la ordenada al origen, que es menos 4, y hago lo mismo. Me paro en la ordenada y voy a la primera raíz de este lado y a la primera raíz de este lado. 1, ¿qué orden tenía? Impar, entonces atraviesa. Menos 2, ¿qué orden tenía? Par, entonces yo voy a llegar a menos 2, no la voy a atravesar, porque tiene un orden par. Entonces llego hasta acá, rebota y vuelve a bajar. Ahí me quedó la gráfica de la función polinómica, ¿sí? Ahora miro de izquierda a derecha para indicar el conjunto de positividad y negatividad. Y acá hay algo importante que vamos a aclarar. Si yo miro de izquierda a derecha, de menos infinito a menos 2 es un término, un intervalo. Entonces, de menos infinito a menos 2 la gráfica es negativa. De menos 2 a 1 sigue siendo negativa. Entonces, todo esto lo escribo en un único intervalo. ¿Sí? Entonces, si la gráfica rebota en algún punto, se escribe todo junto. ¿Qué pasa si escriben de menos infinito a menos 2, unión de menos 2 a 1? ¿Va a estar mal? No. Pero lo correcto sería escribirlo en un solo intervalo, que de menos infinito a 1 es negativa, y después ¿qué pasa en 1? La gráfica atraviesa. Entonces, de 1 a más infinito, la gráfica es negativa. Y vuelvo a repetir que el dominio son todos los reales. ¿Sí? Bueno, eso que hicimos recién es el análisis que ustedes van a tener que hacer en la carpeta cuando ahora hagan las actividades que voy a dejarles. Les paso a contar las actividades, así ya lo tienen. En el primer punto tienen que hacer todo esto: indicar raíces, forma factorizada, orden de multiplicidad, la ordenada, los conjuntos de positividad y negatividad, bueno, y realizar la gráfica, ¿sí? Entonces, tienen 6 funciones para hacer todo el procedimiento que hicimos, ¿sí? O sea que en estas 6 tienen que hacer el paso a paso que explicamos recién. Lo único que voy a darles de solución, para que ustedes sepan si están bien o no, es la forma factorizada. Pero ojo, ustedes tienen que hacer todo el procedimiento para ver si entendieron o no y cómo se tiene que evaluar. O sea, lo que tienen de ventaja es que cuando escriban la forma factorizada pueden venir a chequear acá si está bien escrita o no. Si no está igual que esto, vemos después a ver qué es lo que pasó. Y en el segundo punto, tienen que observar el gráfico y marcar las opciones correctas. Sencillo, les doy un gráfico, les doy distintas preguntas con opciones y ustedes tienen que indicar qué opción es la correcta en estos dos. ¿Sí? Bueno, eso es todo, lo de función polinómica. Espero haber sido clara. Expliqué el paso a paso y vieron que en el primer ejemplo está todo detallado, y ya en el segundo ejemplo no detallé nada, directamente hicimos el ejercicio como lo tienen que graficar. Les dejo el video, espero que se encuentren bien.
ojalá que podamos volver pronto a clase y trabajar todos juntos. Les mando un beso virtual, un abrazo virtual, como les digo siempre, cuídense mucho y estamos hablando en la próxima reunión que tengamos, ¿sí? Les mando un beso.